Saludos país, aquí se inicia Voz para el Cambio junto a Tiro al Blanco en esta alianza estratégica. Lo que quiere decir que está con nosotros don Narciso Oiza Conde y Juan Francisco de la Rosa para iniciar la entrega de hoy. Hay un titular que trae la prensa interesantísimo. PLD y PRM se ponen de acuerdo para limitar la libertad de expresión. Justifican limitar libertad de expresión. Y entonces en el subtítulo de primera plana del periódico El Día, mandan ir al Tribunal Constitucional a quienes les disgusten leyes que disponen cárcel por comentarios negativos contra políticos. ¿Hacia dónde quieren llevarnos los que están encaramados en el palo? Es decir, los que están en el poder. Es una ley mordaza. Y miren que esto lo hemos dicho nosotros muchas veces. Pero que lo diga un medio de comunicación que es de un empresario y que lo diga en su nota editorial de la fecha, es sumamente significativo, importante y trascendente y por supuesto para preocuparse. Quiero compartir el editorial del periódico El Día antes de dar la entrada a Juan Francisco de la Rosa y a Narciso Oiza Conde con este tema, porque este es un tema importante y grave a la vez. Y hay que ver lo que analiza el periódico El Día en su nota editorial de hoy. Y lo titula Dictadura de los Políticos 2, porque ya hay uno anterior. Y oigan lo de la nota editorial. La pretensión de meter preso a quien critica a la clase política, actitud reafirmada incluso por voceros legislativos de las dos principales fuerzas políticas, es la verdadera amenaza de la instauración de una dictadura por la que atraviesa la República Dominicana. El peligro no pende exclusivamente sobre los medios periodísticos o sobre los periodistas, sino sobre todos los ciudadanos que quedan a expensas de que algún político quiera someterlos por haber hecho algún comentario que entienda negativo. Decirle corrupto a un corrupto es un delito según las leyes aprobadas por un Congreso al que le seduce la mordaza. El liderazgo político sobre cuyos hombros descansa la mayor responsabilidad de consolidar un Estado democrático y de derechos, ha sido pasivo frente a esa corriente autoritaria impulsada por algunos congresistas y aceptada con beneplácito por los otros. Son leyes inconstitucionales y es seguro que serán declaradas como tales por el Tribunal Constitucional y por todos los organismos internacionales a los que estamos suscritos, dice el periódico. Pero el simple hecho de que el Congreso las haya aprobado, aunque luego queden sin efecto, demuestra la vocación antidemocrática de esos miembros del Poder Legislativo, casualmente el llamado a ser el mayor garante de la democracia. Queremos dejar suficientemente claro que las leyes aprobadas por esos señores políticos en los últimos meses no son para castigar la difamación o la injuria, que ya están penalizadas en el Código Penal. Lo que buscan es meter preso a quien los critique o haga algún comentario negativo en su contra, aunque esté sustentado en la verdad o la razón. En otras palabras, intentan amordazar a la población, que tendrá que mantenerse muda ante los desmanes de la clase política, a menos que se quiera correr el riesgo de caer preso. Y termina la lectura ahí del editorial de hoy. Pero me llama la atención una frase. Decirle corrupto a un corrupto es un delito, dice el editorial. Y en otra dice, es la verdadera amenaza de la instauración de una dictadura por la que atraviesa la República Dominicana. Nuestro invitado de hoy, don Narciso Oiza Conde, ha hablado muchas veces de una democracia constitucional en la República Dominicana.
una dictadura constitucional, y democracia. Son las cosas que a uno se le va cuando uno va entrando en años. Ahí está el tema planteado. Mira, aquí hay una dictadura de clase que la ejercen los grandes medios, aunque reaccionen de esa manera. Me llamó la atención el editorial, por eso lo leo. Sí, ahí está mucho la marca de bienvenido a Álvaro Vega. Pero hay una dictadura de clase. Pero ese es el día. Este es el día, este no es el periódico. El día. Sí. Esto es de Monegro. Sí. Bueno, pero hay una dictadura de clase y hay una dictadura política. No es que esa ley va a llevarnos a la dictadura política. No, la dictadura constitucional, institucionalizada, con los grilletes bastante articulados, está diseñada en la Constitución del 2010, que posibilita el control de todos los poderes del Estado desde un sistema presidencialista. Aquí no hay división de poderes, aquí todos los poderes están bajo un mando que tiene dos centros: la presidencia de la República fundamentalmente y el comité político. Digo fundamentalmente porque el presidente de la República controla a su vez el comité político. Y cuando no lo controla en un momento determinado, porque es un relevo, termina controlándolo, como está pasando o como ha pasado con lo de Danilo Medina. Ahora, el proceso de endurecimiento de la dictadura, a donde actúan diferentes protagonistas, es un proceso que no se detiene. Y esa medida es una más, pero planteada desde la llamada clase política, desde la partidocracia altamente enriquecida y corrupta, es un mecanismo defensivo, autodefensivo. Es decir, ellos tienen enormes cargos, enormes culpas. Han cometido graves delitos de Estado. Y esto demuestra lo que yo he venido diciendo siempre, que puede haber un discurso distinto cuando están en la oposición o cuando están en el gobierno, pero que esos son astillas de un mismo palo, o cáscaras de un mismo palo. PRM, PRD, PRCC, PLD, eso viene de un proceso de putrefacción del sistema político. Y ahora, como la sociedad está, a mí no me gusta lo de empoderada, apoderada de la demanda de sanción de la corrupción y de la impunidad, de fin de la impunidad, ellos están intentando apretar la mordaza. Apretar la mordaza. Entonces, pero eso es sectorial, es decir, porque la dictadura constitucional ya ha devenido una dictadura mafiosa, y que entonces que se preparen para venirnos a coger Pérez o nosotros tres aquí. Así. Porque, es decir, Danilo es un delincuente de Estado. Es decir, lo que ha hecho Danilo en el ejercicio de la política y del poder del Estado es delincuencia. Y eso puede ser fácilmente demostrado. Por eso él saca del paquete de Odebrecht a Punta Catalina. Y la protege incluso Corripio, que es dueño de ese periódico, para que tú veas los juegos que hay aquí con todas estas cosas. Es decir, el gran empresariado protege a Danilo Medina con la comisión especial que lo descarga. Ni siquiera el sistema judicial de él quería que bailara, porque bailaba de alguna manera, aunque tuviera garantizada la impunidad. Entonces, evidentemente estamos aquí frente a... Es como ayer yo comentaba el caso de... con estos días, el caso de la CIP, que se reunió en Cartagena, y que plantea que el periodismo veraz es la garantía de la CIP. La CIP es la asociación de las empresas periodísticas de la mentira. De la mentira. Entonces, hay unas simulaciones permanentes en todo esto también. Junto también a reacciones, yo no estoy diciendo que quien escribió eso
esté simplemente simulando, puede tener el sentimiento, porque hay una diversidad de factores que operan en la gente y de sentimientos. Y además, tú no puedes estar hablando de la libertad periodística como libertad de empresa y al mismo tiempo apoyar una ley como esa, porque te desnuda. Es una cosa draconiana. Es decir, eso es decir, nosotros no solo estamos impunes, sino que estamos inmunes absolutamente porque no vamos a permitir que se nos critique, que esto se crea nos mucho más denuncie, indignación en la población. que se nos denuncie. Pero es que tú has visto cómo va. Es decir, porque también está todo el tema. Ellos se están protegiendo y entrando ya en una complicidad de más alto vuelo, podemos decir. Porque entre ellos se acusan de corrupto. Ellos tienen su corrupto preferido. El que está en la oposición ataca la corrupción del que está en el gobierno. El que está en el gobierno ataca el pasado del otro. Entonces ellos quieren hacer una especie de pacto, de decir, no nos ataquemos, no nos digamos corruptos, pero vamos a impedirle a la sociedad que nos diga corrupto. Es lo que dice el editorial. Y vamos a sancionar a todo el mundo. Y el editorial establece que no puede ser un delito que usted le llame corrupto al corrupto. Claro. Ahora, yo te digo una cosa. El tema de los medios, hermano, de las grandes empresas, de oligopolios, de monopolios, como empresas, donde se vincula capital financiero, capital industrial, capital comercial, con la empresa mediática, la empresa de la comunicación, es una manera también de amordazar. Porque aquí hay temas que la prensa no... Es decir, ellos están quejándose frente al hecho de que se le debe decir corrupto a los corruptos sin pena. Pero también hay que decirle corrupto a los empresarios corruptos sin pena. Y si yo mando una nota diciendo lo que han hecho los Vicini al periódico Hoy, no me lo publica. O a cualquiera de esos periódicos. ¿Cómo han colocado el caso de Antena Latina? Que es un robo de carajo al Estado Dominicano. De más de la mitad de las acciones de un emporio desde el punto de vista de poder mediático, como lo fue el Canal 7, como lo es. Todo el complejo del Canal 7, el Canal 21. Pero, oye, eso está arrinconado. Pero son intereses de clase. Por eso te digo, dictadura. No eran los comunistas, solo se publicaba lo del Partido Comunista. No, tú sabes que no, que debatíamos ahí de todo. Pero debate. ¿Entiendes? Debatíamos de todo ahí. ¿No entiendes? Y éramos muy abiertos en ese sentido. Pero bueno, en ese caso tú decías, se justifica, si tú tienes una avalancha de medios en contra, tú tienes que usar el medio tuyo para lo propio. ¿No entiendes? Pero estos tipos no. Estos tipos lo que hacen es defender sus intereses con sus medios. Y lo otro es lo siguiente, tócate al cardenal en un periódico de eso. Ve a hablar mal del cardenal. ¿Pero el de antes o el de ahora? No, el de ahora es de bajo perfil. No, cardenal no es un solo. No sé. El otro es arzobispo. Es decir, eso estaba prohibido. Narciso, hay dentro del análisis una parte que me llama poderosamente la atención, y es que la de que el PRM se sume a algo tan descarado es una demostración de que este partido está acéfalo, que no hay una dirección, porque ¿en qué puede beneficiar eso al PRM? Que se trate de restringir a los medios de comunicación y a los periodistas. Aquí voy, es que el PRM tiene sus pejes gordos corruptos. ¿Entiendes? ¿No tú crees que no es verdad que lo de porque no sé si uno podría decir el PLD o la corriente de Danilo Medina, porque me gusta ser justo en mis enfoques, porque ellos son los que tienen la hegemonía en este momento y son los que están imponiendo esas leyes. Pero uno explicaría con cierta facilidad lo del la facción de Danilo Medina, pero no me imagino a Leonel le interesa que no salga a esos jóvenes legisladores que busca, por ejemplo, Farideh Raful en una situación como esta. La menciono a ella porque es legisladora. Sería bueno saber cuál es su posición frente a y no sé si el director de este espacio quiere abrirle
esta tribuna para que venga a decir su posición sobre eso. Porque lo que se ha dicho es grave, que un partido que está en la oposición esté apoyando que se limite la comunicación en el país. ¿Y tú quieres una cosa más grave que apoyar a Guaidó? Ponte a pensar en el tema, aunque se salga del escenario nacional. ¿Qué es lo que es Guaidó? ¿Qué Estado preside Guaidó? ¿Qué gobierno preside Guaidó? Esa vaina es un invento para agredir. Y el PRM apoyó a Guaidó. Sí, claro. El gobierno inexistente es el de Maduro. Hasta doña Y Milagro. tú puedes tener toda la diferencia con Maduro, pero Narciso, no puedes llegar a ese extremo. hasta de decir que su eso no amiga existe. doña Milagro, que yo escucho su programa. No, yo ni lo escucho. Me preocupa. Voy a tratar de interpretar a Juan Francisco. Pienso que Juan Francisco lo que quiere plantear, o lo que ha planteado, es que es una actitud de galloloquismo político del PRM, asumir esta postura. Porque a veces en política, sobre todo en política de oposición, cuando hay un marco electoral que está ahí, a veces es mejor callarse sobre un tema y no asumir la posición que asumió el PRM frente al tema Venezuela y de respaldo a Guaidó y de reconocimiento a Nicolás Maduro, llegando incluso más lejos a pedirle al presidente de la República, Danilo Medina, o al gobernador de esta colonia, que fuera más enérgico frente a Maduro. Y ahora el tema este de la ley Mordaza. Pienso que por ahí apuntaba la preocupación o la inquietud o la interrogante que te quería plantear aquí, Juan Francisco. Pero el tema es el siguiente, señor. En el sentido de que no hay dirección porque no tienen olfato político para hacer oposición. No. Es que es como el tema también de que no hay institucionalidad. Hay institucionalidad, pero es una institucionalidad corrupta, dictatorial. Es esa institucionalidad. Es esa dirección. Es que el proceso de degradación de los partidos políticos, a partir del uso del partido como patrimonio de enriquecimiento y del uso del Estado y las instituciones del Estado para eso, produce un proceso de descomposición y cosas que te parecen absurdas, que no son absurdas. Porque ellos lo que se están es autoprotegiendo. Ahí hay fortunas y financiamientos. El PRM no le puso ningún reparo a los financiamientos que venían del narco en la campaña pasada. El PRM luce plegado al gobierno, atrás del gobierno. Bueno, pues porque luce plegado al gobierno porque realmente es una oposición pusilánime, sin discurso, débil, ¿tú entiendes? Que se parece muchísimo a lo que está en el gobierno, entonces está jodida porque nosotros somos más eficientes, son más sagaces, son más astutos, ¿tú entiendes? Y le han llevado la ventaja, pero ellos quisieran hacer lo mismo, los dos, quisieran hacer lo mismo con este país. Y bueno, y en cierta medida pero lo intentaron, cuando lo de Hipólito, ¿qué fue? El intento de reelección de Hipólito, que ahora está repetido. Pero Hipólito está vinculado a Danilo Medina. Ocurre que Hipólito es una corriente importante en el PRM. Entonces, es decir, se están protegiendo entre sí. Es decir, esa es una ley para autoprotegerse su propia corrupción. Y decir, no podemos llevar esto al extremo de que nos despedacen. ¿Y cuál debe ser? Y eso es lo que hay que hacer, desbaratar esa vaina. ¿Y cuál debe ser la posición del sector progresista entonces? Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. No, pero lo que estamos haciendo, enfrentando eso hay que enfrentarlo. Y además desafiarlo. Métanlo presos. Van a tener que meter a preso a cuánta gente en el país. Métanlo presos. Sí, ustedes son unos ladrones. Y este es un ladrón y el otro es un ladrón. Pero a los PLDistas no les tiembla el pulso para eso. No les tiembla el pulso. Que lo hagan, porque hay cosas sensibles en la sociedad, que lo hagan. Porque, lo digo porque... Yo recuerdo una vez que Balaguer me acusó de difamación, porque yo denuncié un pacto político para soltar a Leonel Almonte. Y un proceso que se abrió contra mí. Balaguer acusándome de difamación y puso a Alexis Joaquín Castillo de abogado. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, claro. ¿Cuántos abogados se sumaron a mi defensa en el país? 90.
Es decir, lo que pasó en el Palacio de Justicia fueron mítines lo que pasaron. Pero, y Balaguer entonces mandó a su abogado a plantearle a nuestro abogado, Julián Peña. Pero Alexis Joaquín Castillo no podía discutir con Julián Peña. Oye, bueno, eso fue el que designó Balaguer. No, pero esa pelea no iba. Oye, a proponerle que pactáramos. Y si llegaron a un acuerdo, ¿a qué acuerdo le dijimos nosotros tenemos que nosotros? Ven acá, Narciso, han puesto una demanda, usted la mantiene o la retiran. Narciso, usted se metió a hablar de historia contemporánea y una carta que usted le elaboró a José Francisco Peña Gómez, estando preso ahí en la Bolívar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso está en el libro suyo, que yo lo tengo. Yo no me acuerdo. Me está metiendo el alemán salta de vez en cuando. Si me da más detalles te digo. Sí, una carta dirigida a José Francisco Peña Gómez. Estaba usted preso ahí en Gascue. En lo que la carta aparece en el libro que tiene ahí Juan Francisco de la Rosa, tenemos que dar una pausa. En lo que la carta aparece. Señor director, disponga de las cámaras, vamos a la pausa. No se muevan de ahí, por favor.